Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase porque creo que hay problemas con el horario. Como ustedes ya me conocen, soy la doctora Claudia Salazar, médico radiólogo, coordinador del curso en la sede del Loaiza. ¿Dónde están los del Loaiza? Dos veo ya. ¿Nadie más? Después no hay quejas, chicos. Bueno, el tema que voy a desarrollar el día de hoy es glándula tiroides, lo que es radioanatomía y métodos de estudio. La agenda es saber o un recuerdo anatómico de lo que es anatomía, los principales métodos de estudio como tomografía, resonancia, gammagrafía, PET-CT y sobre todo ecografía. En lo que es ecografía vamos a hablar sobre el nódulo benigno, nódulo maligno, ecografía Doppler del nódulo tiroideo, algo de elastografía, TIRATS, las conclusiones y luego las fuentes bibliográficas que pueden ustedes revisar. Para empezar, diremos que la glándula tiroides es una glándula endocrina. Su función es sintetizar y secretar la hormona tiroidea que es necesaria para regular el metabolismo basal. Está constituida por dos lóbulos laterales unidos por una porción central que se llama istmo. En el 40% de las personas podemos encontrar inclusive un lóbulo piramidal que asciende desde la zona del istmo hacia el hueso ioides. Para recordar la anatomía, se localiza en el compartimento infraioideo, o sea, por debajo del ioides, delimitado por músculos, la vena yugular, la carótida, la tráquea y el esófago. Estructuras que son fáciles de poder visualizarlas con una buena ecografía. La glándula tiroides se ubica en relación con la cara anterior de la tráquea, rodeándola. Se extiende desde C5 hasta T1 y en su cara posterior podemos encontrar las glándulas paratiroides. Este es un dibujo realmente de un corte axial de la anatomía tiroidea, como es que nosotros la podemos ver tanto con ecografía, con resonancia, con tomografía. Entonces ustedes pueden ver la relación anatómica que tiene con los diferentes músculos, la forma en H, como ya hemos visto, su lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, la región del istmo, su relación con el esófago y con los grandes vasos de la región cervical. Esto va a ser importante también para poder nosotros identificar en el estudio del cuello lo que son los ganglios o los grupos ganglionales. Aquí tenemos ejemplos de cómo podemos ver en un corte ecográfico a la glándula tiroides. Vean, es muy parecido al esquema que les he mostrado anteriormente, los grandes vasos, las estructuras musculares. Aquí un corte transversal del lóbulo tiroideo izquierdo en relación con los músculos. Aquí como lo podemos ver en un corte axial tomográfico y en resonancia magnética y también su relación con las diferentes estructuras. El volumen tiroideo. En los adultos los lóbulos miden aproximadamente 3 a 4.5 centímetros en su eje longitudinal. En su eje transversal pueden medir hasta 2 centímetros y en su eje anteroposterior hasta 1,5 centímetros. El istmo puede llegar hasta 6 milímetros de grosor. El volumen normal de la glándula de un individuo adulto normal puede variar entre 6 y 16 centímetros cúbicos. Cabe resaltar de que los lóbulos tiroideos no son simétricos. Algunos tenemos el lóbulo tiroideo derecho o izquierdo más grande que el contralateral. Eso es normal. Entonces empezaremos a repasar algunas de las técnicas radiográficas para poder evaluar la tiroides. Empezaremos con la tomografía. La tomografía es útil para la evaluación y el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides, es decir, para estadiaje. Evalúa la extensión de tejido metastásico o la invasión vascular.
No es útil para diferenciar nódulos benignos de nódulos malignos, sobre todo cuando son muy pequeños. Ustedes pueden ver en estos dos ejemplos, en el corte axial, esto representa la glándula tiroides y pueden ver varias imágenes hipodensas en esta tomografía contrastada, pero no podemos definir qué naturaleza interna tiene cada nódulo. Puede ser un nódulo sólido, puede ser un nódulo mixto, puede ser un complejo, puede ser un quiste con contenido sólido en su interior. La tomografía no nos va a dar esa información. Aquí tenemos otra imagen donde vemos un gran nódulo con captación periférica y con algunas zonas hipocaptadoras centrales y otras más captadoras también a manera de líneas. Sin embargo, no podemos caracterizarlo con gran detalle, como sí lo podemos hacer con una ecografía. También la tomografía es útil para evaluar nódulos pulmonares de tipo milia, que es una característica de la metástasis de los tumores tiroideos, de los cánceres tiroideos. Algunos nódulos pueden ser calcificados y cuando encontramos eso podemos pensar en que se trata de un carcinoma papilar. Ustedes se pueden dar cuenta aquí en este corte axial del tórax cómo podemos ver los pequeños nódulos y su diagnóstico diferencial es con tuberculosis miliar. Si no tenemos el antecedente clínico, entonces podemos hacer ese gran diagnóstico diferencial, ¿no? Puede ser un cáncer de tiroides, puede ser una metástasis de cáncer de tiroides, como puede ser una tuberculosis miliar. Es importante conocer el antecedente clínico. Lo mismo sucede con la resonancia magnética. Nos puede dar imágenes un poco más detalladas que la tomografía, pero sobre todo nos sirve para extensión de enfermedad. Se utiliza para poder establecer la metástasis, principalmente a ganglios o estructuras pulmonares. Para ganglios sí nos sirve la tomografía, sí nos sirve la resonancia magnética, sobre todo para poder identificar ganglios pequeños. Pero con la ecografía, como vamos a ver en la práctica, también podemos identificar perfectamente las cadenas ganglionares cervicales. Ahora hablemos algo de gammagrafía. Nos va a permitir obtener una imagen de la tiroides aprovechando que la glándula, o sea la tiroides, atrapa el yodo de la sangre y lo almacena dentro de ella. Ofrece información anatómica básica y funcional de la glándula. Anatómica básica, no nos da una imagen anatómica bien detallada. Utiliza radiotrazadores como el yodo 131 o el tecnecio 99. Y lo que se utiliza es una cámara gamma, es un equipo detector que permite estudiar la distribución del radiotrazador dentro de la glándula y nos va a dar este tipo de imágenes. Entonces, no permite valorar las dimensiones de la glándula, solo nos va a dar una referencia de la anatomía. Podemos ver a los lóbulos y al istmo, y nos va a dar información más bien de la función, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, estas imágenes en color nos dan una imagen en forma similar a una mariposa. Eso es lo que dice la literatura, ¿no? Y a veces, como les dije al inicio, miren, aquí podemos ver que los lóbulos no son simétricos en tamaño. Algunas veces puede ser uno de mayor tamaño o volumen que el otro. Aquí tenemos imágenes de diferentes patologías evaluadas con gammagrafía. Tenemos la tiroides normal, donde vemos la captación homogénea de los dos lóbulos y del istmo tiroideo. Aquí tenemos unas imágenes de mayor captación a manera de nódulos y correspondió a un bocio multinodular. Aquí tenemos la representación de los dos lóbulos tiroideos y como ustedes pueden ver en este lado, el de mayor tamaño tiene una zona hipocaptadora que corresponde a un nódulo frío. En la enfermedad de Graves, como ustedes saben, va a haber mayor metabolismo, entonces la captación va a ser mayor en comparación con una glándula normal. Y cuando tenemos lo contrario a un nódulo frío, o sea un nódulo hipercaptador, vamos a tener un nódulo caliente que va a sobresalir en relación al resto del parénquima tiroideo. Hasta ahí nos da información la gammagrafía. Pero existe un método más moderno
que combina tanto los cortes tomográficos como la información que nos puede dar la gammagrafía. Eso se llama PET-CT, que es la combinación de información anatómica, o sea, de la tomografía e información metabólica proporcionada por la tomografía por emisión de positrones, que es el PET. La combinación es el PET-CT. Utiliza positrones radioactivos, o sea, moléculas, partículas cargadas positivamente, para detectar cambios sutiles en el metabolismo celular y en las actividades químicas. Este es la partícula que utilizamos generalmente, la FDG, para este tipo de exámenes. Entonces, como ustedes pueden ver aquí abajo, vemos una imagen del PET, o sea, una gammagrafía. La imagen tomográfica, y si yo uno el PET con la tomografía, me da una fusión de imágenes que se llama PET-CT, y además de darme anatomía, me va a dar función. ¿Ok? Aquí tenemos otros ejemplos en blanco y negro de PET-CT. Es muy efectiva en la detección de metástasis a distancia. Aquí ustedes pueden ver en los pulmones nódulos hipercaptadores del radiofármaco. Y aquí un corte nuevamente tomográfico de fusión, donde ven una zona hipercaptadora que me puede hablar de enfermedad activa. Hablaremos ahora de la ecografía de tiroides, y aquí sí nos vamos a extender más porque es un método fácil de realizar, es algo que hacemos todos los días en el hospital, en la práctica privada, y podemos diagnosticar cánceres muy pequeños de tiroides, que es al final lo que nos interesa, hacer diagnósticos precoces de enfermedad. Podemos detectar cánceres de 6 milímetros, de 4 milímetros, se diagnosticó hace unos días. Entonces, en la actualidad es el método de elección en la evaluación de la morfología tiroidea por la gran sensibilidad en la detección de pequeñas lesiones de hasta 2 milímetros. Es superior a cualquier otro método de imágenes. El ultrasonido tiroideo se ha establecido como el estándar de oro, el gold standard, para la evaluación del volumen glandular y de la presencia de nódulos. Aquí ustedes pueden ver una imagen de un corte de la glándula tiroidea, el istmo, pequeñas imágenes nodulares del lóbulo derecho. Aquí está la tráquea y podemos nosotros, con la anatomía que conocemos, hacer diagnósticos diferenciales. Miren, nódulos pequeños, nódulos más grandes con el uso del Doppler, como les voy a mostrar posteriormente, cómo el Power Doppler nos ayuda bastante, nos da bastante información sobre la posible benignidad o malignidad de los nódulos tiroideos. Aquí tenemos otra técnica nueva en nuestro medio, no tan nueva en otros países, que es la elastografía. No solamente con la ecografía podemos ver anatomía, no solamente podemos ver flujo, ahora podemos ver si el nódulo o la lesión, el tejido, cómo se comporta, si es de naturaleza dura, de naturaleza blanda. En este caso era un nódulo duro. Eso nos orienta más a que se trate de un proceso neoplásico. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones desde la ecografía? La presencia y localización de la glándula. ¿Hay agenesia de tiroides? Sí. Las alteraciones en forma difusa como bocios, tiroiditis, los nódulos benignos, nódulos malignos, el seguimiento post-tratamiento, postquirúrgico, extensión de enfermedad, estructuras ganglionarias, lecho quirúrgico, y sobre todo nos sirve de guía para biopsias. Esto se hace diario. Entonces hablaremos de bocio, que es la hiperplasia de la glándula tiroides difusa nodular. Hay un incremento del volumen tiroideo. Aquí tenemos los polos de la glándula van a ser más bien redondeados y la estructura va a ser heterogénea. O sea, bocio significa solamente crecimiento de la glándula. Puede ser de un lóbulo, puede ser del istmo, puede ser en forma difusa. Y las tiroiditis, que es la otra enfermedad difusa, que más nos va a mostrar un parénquima más bien heterogéneo, un patrón glandular de aspecto con zonas hipoecogénicas, zonas ecogénicas, imágenes pseudonodulares. También se les llama imágenes en forma de manchas de jirafa, ¿no? Porque se parece mucho a eso. Entonces,
cuando vemos este tipo de glándula, la glándula puede ser incrementada de volumen, pero lo que nos va a dar información es la ecoestructura, y hablaremos de tiroiditis de Hashimoto en este caso. Hablaremos ahora de nódulo tiroideo, y aquí sí hay que prestar bastante atención porque la ecografía nos permite diferenciar nódulos benignos de nódulos malignos. Nódulos benignos tenemos, por ejemplo, los bocios multinodulares, las tiroiditis de Hashimoto. Pueden haber quistes simples, coloidales, hemorrágicos o adenomas foliculares. Y los nódulos malignos, tenemos al carcinoma papilar, que representa el 85% de los cánceres de tiroides. Luego viene el carcinoma folicular con un 11%, y luego el carcinoma medular con un 3%. Y luego otro tipo de patologías neoplásicas como linfomas primarios, metástasis de cánceres de mama, de cánceres de riñón, carcinomas anaplásicos. Pero si podemos diferenciar nódulo maligno del nódulo benigno, le ayudamos al paciente en forma dramática. Tenemos entonces la ecografía, ya les dije, en modo B, que nos va a evaluar morfología y anatomía, el Doppler, vascularidad, y la elastografía para ver la rigidez del tejido. ¿Cómo diferencia un nódulo benigno de un nódulo maligno? Un nódulo benigno puede ser un nódulo isoecogénico, o sea que se va a parecer al tejido glandular, va a ser más ancho que alto. Estas características son muy semejantes a las que utilizamos para nódulo de mama, que ya lo repasaron la semana pasada, me parece, ¿no? Los márgenes en el nódulo benigno van a ser márgenes regulares, van a tener un aspecto espongiforme, o sea, como de rejilla. Y la vascularización por lo general va a ser periférica y vamos a tener un patrón blando a la elastografía. Lo contrario en el nódulo maligno, generalmente es hipoecogénico, o sea, negrito, más negrito que el parénquima glandular, más alto que ancho, márgenes irregulares, por lo general es un nódulo sólido, por lo general. Y sobre todo son nódulos que se asocian a microcalcificaciones, y la vascularización va a ser más bien intranodular, y vamos a encontrar un patrón de dureza a la elastografía. Actualmente estos parámetros de hipoecogenicidad, más alto que ancho, márgenes irregulares, microcalcificaciones y patrón de dureza son los que se utilizan para diferenciar a los nódulos malignos. Entonces aquí tenemos, miren, una imagen nodular benigna. Es un nódulo prácticamente casi isoecogénico, de márgenes bien definidos, más ancho que alto, a diferencia de un nódulo maligno que va a ser hipoecogénico, es marcadamente hipoecogénico, más alto que ancho, y en este caso todavía respeta a la estructura glandular. Aquí tenemos los patrones de Doppler. Es importante para determinar la vascularización del nódulo. La distribución de los vasos alrededor o dentro del nódulo es lo que nos va a dar mucha información y nos va a orientar, aquí dice, al diagnóstico para diferenciar la probable naturaleza benigna o maligna. Entonces tenemos, miren, nódulos con una hipovascularización periférica o prácticamente ausente, es más bien benigno, a diferencia de los nódulos malignos, donde tenemos que la vascularización va a ser no tan periférica, sino más bien central y de forma heterogénea. Ese es un tipo 3 de vascularización al Doppler, y va a haber mayor riesgo de malignidad. Pero hay que tener en cuenta con la enfermedad de Graves, que más bien nos va a encender toda la glándula. Esto es lo que se le llama infierno tiroideo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta estos patrones para poder ayudarnos a nuestro diagnóstico. Y la elastografía. La elastografía permite evaluar objetivamente la elasticidad, dureza o rigidez de un nódulo, analizando el grado de deformación o distorsión que se produce cuando es sometido a una fuerza externa. Tenemos dos tipos de elastografía. La elastografía cualitativa es la que me va a dar color, y la cuantitativa con algunos equipos que me permiten inclusive medir el grado de dureza del tejido en kilopascales. Nosotros en el hospital todavía tenemos solamente la cualitativa, ¿no? Y nos va a mostrar un mapa de color, así como ustedes lo ven aquí. Entonces tenemos diferentes criterios de color de la elastografía para poder hablar de nódulos benignos o malignos. Las lesiones malignas se asocian frecuentemente a menor elasticidad del tejido,
los tumores benignos presentan una mayor elasticidad. O sea, tejido duro más asociado a malignidad, tejido blando más asociado a benignidad. Y tenemos scores, el score de Bueno, el score de Asteria, que son los scores que se dibujan aquí en estos esquemas que nos orientan a hacer nuestros diagnósticos ecográficos. Aquí tenemos, miren, el score 1, donde tenemos un nódulo prácticamente que se pinta solamente en verde, benigno. Aquí tenemos otro nódulo que predomina el color verde y algunos tintes en azul, también benigno. Aquí tenemos un nódulo de score tipo 3 que más bien es azul, con pocas áreas verdes. Esto más orienta a malignidad, y si ustedes se dan cuenta y asociamos con los criterios que ya hemos mencionado anteriormente, va a ser un nódulo hipocogénico de bordes irregulares, más alto que ancho, y más se va para malignidad. Y aquí tenemos un nódulo que prácticamente es imperceptible para los pocos expertos, o los ojitos poco expertos, de la presencia de un nódulo, pero que con la elastografía, miren, se pinta totalmente en azul, y esto corresponde a un cáncer. Existen otras formas de poder nosotros diferenciar o decir qué nódulo debe ir a biopsia o qué nódulo no debe ir a biopsia. Y tenemos los patrones de TIRADS propuestos por la doctora Howard, que es una radióloga chilena, que por cierto va a venir a un curso a fin de mes, del otro mes me parece, a darnos información más detallada de esto, que es el TIRADS. Así como el PIRADS existe en mama, también existe el TIRADS en los nódulos tiroideos. Entonces, para que ustedes se den cuenta la importancia de lo que significa la glándula tiroidea. Para nosotros, muchos de los radiólogos no les gusta hacer ecografía de tiroides. Sin embargo, la importancia radica en esto, en los patrones que nosotros debemos conocer, y de acuerdo a estos patrones, qué nódulo debe ir a biopsia, qué nódulo no se nos debe escapar como sospechoso de malignidad. El cáncer de tiroides se ha incrementado de forma dramática en el Perú, más del 100% en los últimos años. ¿Por qué? Muchos factores, entre ellos esto, la forma que estamos haciendo nosotros diagnósticos precoces. ¿Ok? Entonces tenemos los patrones de la doctora Howard, que lo que más nos interesa son los patrones que son de malignidad, son los que van a ser sometidos a biopsia. Entonces, aquí está el resumen. El TIRADS-1 es una glándula tiroidea normal, no tiene nada. Esperemos que ustedes no tengan nada, sean un TIRADS-1. Eso lo veremos en la práctica. El TIRADS-2 es un hallazgo benigno, generalmente un quiste coloide, un quiste o un adenoma, ¿no? Un TIRADS-3 probablemente benigno, tiene posibilidad de desarrollar cáncer menos del 5%, puede ir a seguimiento o puede ir a biopsia si es que cambia en el tiempo. Y luego tenemos los TIRADS-4 y 5, que son desde el indeterminado al sospechoso o al altamente sugerente de malignidad, que puede llegar hasta más de un 80% de probabilidad de que padezca cáncer ese paciente, y la recomendación va a ser biopsia. Entonces, el TIRADS nos va a medir el riesgo de malignidad y las recomendaciones para su manejo clínico. Aquí hay algunos ejemplos de TIRADS. De TIRADS-2, lesiones benignas, tenemos un quiste coloide tipo 1, que estoy segura que más de uno lo tiene acá. El tipo 2 es un quiste coloide con de aspecto espongiforme, como una rejilla. El tipo 3, un nódulo hiperplásico mixto, también de aspecto coloidal. Son nódulos benignos. Ya tenemos nuevamente las tiroiditis, también entran en lo que es los patrones benignos, TIRADS-2. Los patrones indeterminados o sospechosos, miren, contrariamente que hablamos de un nódulo hipoecogénico, esto se trata de un nódulo isoecogénico, pero que presenta un halo periférico. Aquí tenemos otro, miren. Nódulo redondeado pero con halo, es un TIRADS-4. Este nódulo, dependiendo del tamaño, nódulos mayores de 2 centímetros deben ser biopsiados. Y los patrones indeterminados sospechosos, miren, nódulos irregulares, el Doppler entra mucho en este tipo de nódulos con gruesas calcificaciones. Antes pensábamos que los nódulos que tenían calcificaciones gruesas eran benignos, sin embargo, muchos cánceres se asocian a calcificaciones gruesas. ¿Ya? Acá tenemos otro nódulo que es isoecogénico pero heterogéneo, más alto que ancho,
con su halo periférico también un poco irregular, y aquí otro muy parecido a lo que hemos estado hablando. Tenemos otros patrones malignos, mucho más característicos de malignidad, como las que ya hemos mencionado: nódulos hipoecogénicos más altos que anchos, bordes irregulares, Doppler central, predominantemente más que periférico, microcalcificaciones, son nódulos malignos que deben ir a biopsia. Otros ejemplos: a veces podemos encontrar no solamente un nódulo, sino podemos encontrar un área heterogénea como esta de aquí, que se asocia a microcalcificaciones, que es diferente del resto del tejido. Entonces esas imágenes también deben ir a biopsia. Aquí tenemos, miren, otra área heterogénea. Si le ponemos el Doppler o la elastografía, nos van a dar patrones de malignidad. Más patrones de malignidad. Miren, lo que me interesa es que ustedes vean la diversidad de imagen que podemos encontrar con ecografía. Esta información no nos lo va a dar la tomografía ni la resonancia. ¿Ok? Entonces, con una buena ecografía podemos hacer buenos diagnósticos. Entonces, para concluir, la glándula tiroides es necesaria para regular el metabolismo basal. Se localiza en el espacio infrayoideo, extendiéndose entre C5 y T1. El volumen normal de la glándula varía en el individuo, pero va hasta un volumen de 16 centímetros cúbicos. La tomografía y la resonancia se utilizan para seguimientos de pacientes con cáncer de tiroides. La gammagrafía va a ofrecer información anatómica básica y funcional. El PET-CT es efectiva para la detección de metástasis luego de tiroidectomías o pacientes que son sometidos a yodo radioactivo. Y el ultrasonido tiroideo se ha establecido como el estándar de oro para la evaluación del volumen glandular y la presencia de nódulos. Permite diferenciar nódulos benignos de malignos. Podemos utilizar el modo B, el Doppler, la técnica de elastografía para caracterizar a nuestros nódulos, y el sistema TIRADS, que va a ser un indicador para definir el riesgo de malignidad de los nódulos y sus recomendaciones para su manejo clínico. Ok. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta?